Bueno, muy buenos días, apreciados estudiantes. Bienvenidos a este CIPAS de curso de esta unidad uno, tarea 2. Y la idea es que ustedes, a partir de lo que ya han ido estudiando, tengan algunas dudas, inquietudes que yo pueda resolverles, tanto del desarrollo de la tarea como pueden haber otras de parte ya de gestión de plataforma, de dónde encuentro materiales, eh, quién me puede orientar en esto, en fin, todas las inquietudes que puedan tener. O también para que si necesitan reforzar la explicación de los conceptos como son los de los hechos económicos que tienen que hacer en la tarea o los principios de la economía, pues entonces también hoy los conversamos. De eso se trata esta orientación. La, ya les había, antes de iniciar la reunión, dado las instrucciones para que registraran la asistencia, que ya lo hicieron. Y tienen la palabra ustedes. Ustedes me contarán, tengo dudas, tengo inquietudes, no he estudiado nada y quiero saber qué es lo que debo tomar. Entonces ustedes me dirán. Esto no es una clase donde yo solo hablo y ustedes escuchan, sino que es de ustedes para que ustedes hablen. Yo los escucho y les respondo y los oriento. A ver, los escucho. Angie, Juliet, Karen, Laura, ¿qué me pueden contar? ¿Me están escuchando? Porque no sé si me están escuchando. Al no tener yo respuesta, no sé si me están escuchando. Aló. Aló, sí, señor, se le escucha. Eh, Bueno, qué pena, profe, ¿le puedo hacer una como pregunta aparte? sí. Ahí, como le comenté ahorita, tengo que conectarme a una réplica que no asistí antes. ¿Su merced a qué horas va a estar para si alcanzo a conectarme más tarde? Pues yo voy a resolver las dudas, inquietudes o las orientaciones de los estudiantes que están. Eh, pero una vez ellos queden satisfechos y si no entra alguien más, pues yo termino con la reunión, ¿sí? Para no dejar abierta la grabación todo el tiempo cuando no hay nadie. Entonces, antes de irte, si tienes tiempo, rápidamente me dice, ¿tiene alguna inquietud, algo que no haya entendido de la tarea? No, ahorita no. Solo pensaba que, digamos, era la segunda opción que su merced había mencionado antes, entonces pensaba esperar si alcanzo ahorita o si vuelvo a conectarme más tarde. Bueno, de todas maneras, si Karen o Laura desean que les explique los temas, que les profundice cómo va a quedar grabado, pues yo te invito a ver la grabación. Segundo, aún así, recuerde que tenemos un grupo en Teams donde me puede consultar cualquier inquietud. También sabes que en el foro de aprendizaje puede dejar los avances, ¿sí? Entonces, todos los días estoy atento a resolverle alguna inquietud que tenga sobre el desarrollo de la tarea, ¿vale, Juliet? Ok, sí, señor. Muchas gracias, tutor. Me retiro. Ok, sí, señora. Por mi parte, tutor, pues yo la verdad no he revisado la guía a fondo, no sé, mire, descargué los anexos, pero no los he revisado, entonces no le podría decir que tengo dudas o inquietudes porque pues he estado con otros que es unos trabajos grupales que tenemos que hacer, los que toca entregar primero porque no todos los tenemos a la misma fecha, Sí. entonces no he revisado esta guía como tal. Y Laura, Profe, buenos días. buenos Pues días. yo estoy lo mismo, no he revisado la guía y pues yo creo que el que no haya más compañeros conectados es por motivos porque es que hay más reuniones, hay dos Ajá. reuniones, o sea, por ejemplo, para mi curso hay dos reuniones más de diferentes otras materias.
lógicamente. Entonces, pues yo Sí, creo que si uno está conectado a una, no puede estarse conectado a las otras dos. Y lo contrario, si yo me conecto a las otras, no puedo estar conectada en esta. sí, 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 la entiendo. Sí, eso pasa con frecuencia y tantos cursos y pues Sí, es difícil coordinar que no nos crucemos. Pero bueno. exactamente. Sí, señor. A veces me preguntan los estudiantes a cuál de las dos asisto. Entonces yo siempre les digo pues a la que tenga más necesidades de orientación. Y en la otra más bien después ve la grabación. ¿Sí? Entonces es un consejo que tengo que buscar el mayor beneficio entre las dos, en cuál estoy como más perdido yo de los temas, asisto a esa. La otra estoy menos perdido y puedo después ver la grabación de las explicaciones o consultarle al cliente. Vanessa, entonces ya tengo claro, Karen, Laura, necesitan explicación más a fondo de los temas. Vanessa, Vanessa tiene, ¿me escucha, Vanessa? Sí, profe, ahora sí la escucho. ¿Cómo vas con tu aprendizaje? ¿Has leído o ya tiene alguna inquietud sobre lo que ya leído? ¿Han visto la web? Para las tres les pregunto, ¿ya han visto la grabación de la web? ¿O también necesita explicación de los temas? Sí, profe, también me gustaría como una explicación de los temas. Pues yo Bueno, estuve mirando así como por encimita la tarea 2, entonces creo que es como el segundo punto, algo que habla de relacionar una con una empresa, no, con una empresa no, no me acuerdo cómo es que dice. y Vanessa, yo no la veo entre los asistentes, pero Profe, no has pero ya me registrado. inscribí, ya pedí confirmar asistencia. Ya, ya no hace mucho la confirmé. Pude entrar ahí y decía inscribirme y después confirmar asistencia. Voy nuevamente a actualizar, ya me aparece. Bueno, ya me ubiqué a donde inicio tengo ya un punto de partida. Tal vez programé el CIPAS muy temprano. Recordemos que esto se cierra el 26. Estamos todavía 12 días y de pronto no han podido abordar todos los documentos para el aprendizaje. Y entonces todavía no sale. Y de pronto tampoco han podido leer y ver la grabación de la web. Y para efectos de que todos los otros estudiantes eh, que no pudieron asistir, yo no la veo, Vanessa. Mónica Vanessa Peña, ¿sí? Ah, sí, ahora sí. Mónica Vanessa. Listo. Sí, Entonces, profe. Profe, sí, y disculpe, ahora qué pena, es que he estado revisando el trabajo y sí, tenemos bastantes también reuniones y estoy confundida. Yo estoy pensando que esto es de matemáticas financieras, pero creo que usted no nos está hablando sobre esto. O sea, yo ingresé esto fundamento, pensando que fue un CIPAS, pero no sobre matemáticas financieras, ¿cierto? no, fundamentos de economía. Esto es de fundamentos de Ah, ya, economía. un momento, profe, me ubico que también esa guía Sí, también la tengo descargada. Ya, un momento, me ubico, profe, que es que estaba confundida. Gracias. sí. Bueno, listo. Voy Profe, a, señora, profe, ¿y no habría una opción de que esta reunión se pueda hacer, no sé, otro día o de pronto hoy en la tarde? no, es que pues uno tiene como un horario laboral, ¿cierto? Y, y yo trabajo de lunes a viernes y el sábado por la mañana. Busco hacerla el sábado para que de pronto a veces tienen menos ocupaciones. ¿Sí? Bueno. Sí, claro, sí, profe, entiendo. Pues, Y la idea es que como
voy a Los dos. grabar la respuesta de los estudiantes o las explicaciones, puedan ver la grabación, eso sí, en cualquier momento. Bueno, vamos a hacer un repaso. Recordemos que nosotros tenemos en la guía que dice que sobre los 10 principios de lo que ustedes van a investigar y que le hemos ido dando algunos elementos de material de apoyo y en los bibliográficos, ustedes deben escoger 4 de esos 10 principios y hacer una relatoría. Ya se les ha ido compartiendo también como un material de orientación de cómo elaborar una relatoría en sus correos internos. Y que también, a partir del concepto de lo que son las ramas de la economía, ¿sí? En la economía positiva que describe los hechos económicos, y esos hechos pueden ser de tipo micro, de tipo macro, para que describan 3 hechos o fenómenos de la economía actual y expliquen cómo afecta ese hecho a la economía y de qué tipo es ese micro macro. Pero primero que todo entramos en contexto de lo que es la ciencia económica. La ciencia económica es una ciencia social porque estudia a los individuos, los comportamientos económicos y sociales de los individuos es lo que estudia la ciencia económica. ¿Y qué son los comportamientos? Pues que nosotros todos los días tenemos necesidades, ¿sí? Que satisfacer de bienes y servicios y que esa necesidad de bienes y servicios pues no la, eh, quienes son los encargados de suplir esas necesidades son las empresas que producen los bienes y servicios. Y entonces la economía es cómo una comunidad, una población, un estado, un país, ¿sí? Organiza los pocos recursos que tiene o los recursos que dispone, que no son ilimitados, son limitados, ¿sí? Para satisfacer esas necesidades limitadas. Y de eso se trata la ciencia económica, para poder que la gente tenga bienestar y esté satisfecha. Los gobiernos tienen esa tarea de mirar lo que tenemos disponible para producir bienes y servicios para satisfacer las necesidades que tienen. Y por eso llega el otro elemento que es el Estado. Y en el marco de esas, de organizar la economía, pues las sociedades y las autoridades económicas tienen que mirar entonces qué es lo que vamos a producir, cómo lo vamos a producir y para quién producir. Porque si yo tengo, cuando poniendo un paralelo de, de una persona con sus ingresos, entonces yo sé que mis recursos son lo que me gano de sueldo, ¿sí? ¿Y qué voy a hacer con esa plata? Es lo primero que tengo que hacer, ¿sí? ¿Cómo voy a gastar esa plata? ¿Y para qué voy a gastar esa plata? Entonces yo lo primero que tengo que pensar es cómo hacer uso de ese recurso. Los recursos que tiene los estados, ¿sí? Son, pues tiene personas, entonces yo necesito tener eh, cómo satisfacer las necesidades de esas personas, qué es lo que necesitan esas personas para decir voy a producir. Entonces necesito producir alimentos, vestuario, calzado, transporte, todo eso. ¿Cómo lo voy a producir? ¿Cómo voy a combinar los factores de producción que ahora los vamos a ver para producir eso que he decidido producir? Entonces hay cosas que nosotros no nos ponemos a producir porque no tenemos los recursos en el país. Por ejemplo, fabricar computadores. Nosotros no tenemos los recursos tecnológicos, ni las personas, ni la investigación, nada. Entonces no somos competitivos en eso. Pero sí podemos producir otras cosas, ¿sí? Y respondiendo a la tercera pregunta de para quién, que es para el consumo nuestro, pero también para el consumo de otras personas. Entonces, países que, por ejemplo, producen los computadores, ellos no pueden producir frutas porque están en unos países donde las estaciones no les dejan y, eh, y territorialmente no es el trópico, sino el norte o el sur, donde es difícil que se den las frutas. Entonces, nosotros producimos nuestro recurso tierra con con el otro factor de producción que es personal capacitado en tecnología de producción de frutas y nos volvemos competitivos y entonces producimos ¿para quién? Para el consumo interno, pero también para las personas que necesitan esos alimentos y con lo que se exporta de esos alimentos
esas divisas podemos importar lo que no producimos nosotros porque no tenemos los recursos. Entonces, darle respuesta a esas tres preguntas en un estado es complejo para organizar la economía, pero así es que funciona la economía, que se debe organizar a partir de definir qué producir, que es cómo combinamos los factores de producción y para quién. Ahora, eso se da bajo un esquema de la interacción entre familias, empresas y Estado, porque las familias son las que consumen bienes y servicios para satisfacer sus necesidades. Las empresas son las que producen los bienes y servicios para satisfacer a las familias. Y el Estado es el que regula y organiza todo el funcionamiento de la economía. ¿Cuáles son los factores de producción? Los factores de producción son tierra, trabajo, capital y tecnología. Cualquier cosa que se produzca, un bien o un servicio, combina estos factores de producción. ¿Sí? Imagínense, este es una frutería, que es un establecimiento económico de servicios, combina trabajo, tiene unos funcionarios, unos trabajadores, unos operarios, unos administrativos, ¿sí? De pronto tiene una tecnología porque utiliza un software para los pedidos, para, qué sé yo, la contabilización y todo eso. Tiene un capital que son maquinaria y equipos que utiliza, ¿sí? Y digamos que la tierra son como las instalaciones. Una fábrica de calzado igualmente va a tener máquinas, equipos, igualmente va a emplear tecnologías, va a tener operarios y administrativos y va a tener unas instalaciones. Entonces, todo bien o servicio que se produzca tiene que combinar estos factores. Pero estos factores dentro de la organización del Estado tiene que prever que para que sea competitivo en producción de bienes y servicios, ¿sí? Y producir al menor costo y que la productividad sea alta para tener más cantidades y poder tener disponibilidad de excedentes para exportar, todo eso tiene que tener ciertas cualidades. Por ejemplo, no es la misma cultivar un arroz con riego que sin riego o con paquetes tecnológicos de fertilizantes, de todo lo que significa la tecnología de campo, a una persona que no tiene un tractor, sino tiene unos bueyes de arado, no aplica riego, no fertiliza, nada de esas cosas porque la productividad va a ser desventajosa para él. Entonces el Estado tiene que procurar que este factor sea lo más óptimo posible para ser más competitivo y más eficiente la producción. Lo mismo con el trabajo, que las personas tengan capacidad de estudiar. Por ejemplo, ustedes, el Estado dice, les ayudo con la matrícula, con todos estos programas de gratuidad. ¿Para qué? Para que todos los trabajadores del país a nivel de operarios, administrativos, directivos, lo que estén lo mejor capacitados. Por eso es tan importante la educación y la cualificación del factor trabajo. Tecnología, desarrollar tecnologías porque las tecnologías lo que ayudan es a mejorar la productividad y eso significa que se puede mejorar los costos de producción con paquetes tecnológicos que normalmente también pueden ser aplicados a los trabajadores, al capital o a la tierra, esos paquetes tecnológicos. Y capital, obviamente, con maquinaria y equipos lo más eficientes posibles. Esos factores de producción son los que nos dan respuesta a cómo producir, ¿sí? Aquí nos dice, es la combinación de recursos y técnicas, que es lo que acabo de hablar de los factores de producción. Bueno. Y la economía es eso. La economía es cómo tenemos unos recursos, cómo esos recursos les sacamos el mayor provecho, a través de qué medios, a través de la máxima eficiencia de los factores de producción, tener clarito qué es lo que vamos a producir, ¿sí? Uno ve, por ejemplo, para citar la orientación que da este gobierno, está más orientado hacia el desarrollo del campo, porque cree que hay un gran potencial y me parece que se está demostrando. Ayer veía cifras de que las exportaciones de frutas no tradicionales, porque una fruta tradicional que se exporta es el banano desde hace 80 años. Las otras frutas no tradicionales del año pasado a este año crecieron un 25% la exportación, ¿sí? Y ustedes de pronto han sido juiciosos
más allá del apasionamiento político, es de la propuesta programática de los diferentes gobiernos. eh, el enfoque era desarrollo del campo, ¿sí? Frente, por ejemplo, al gobierno pasado, que el enfoque era desarrollo de hidrocarburos, minería y otras cosas. Y eso es como los recursos que tenemos, nosotros los utilizamos mejor para lograr bienestar. Y cada uno propone un modelo de desarrollo, que son los planes de desarrollo que se crean por ley, eh, y están basados en las propuestas que hace cada candidato cuando se presenta, a decir cómo voy a desarrollar el país. Y eso después, si gana, se convierte en su plan de desarrollo. Entonces, esa es la forma como cada gobierno que llega propone cómo voy a desarrollar y cómo le dar bienestar, a través de qué, y cómo voy yo a potenciar estos factores de producción para lograr eso. Ya en contexto de lo que es la economía, entonces entramos a lo que son los principios de la economía. ¿Me están escuchando? Sí, cuando haya algo, alguna inquietud, por favor me interrumpen y me dicen qué inquietud tienen, ¿vale? Listo, profe. Sí, señor. Bueno. Vale, profe. Y esos, entonces, ¿qué son principios? Principios son conductas, ¿sí? Yo tengo por principio ser muy cumplido, entonces nunca llego tarde. Yo tengo como principio ser muy responsable, entonces asumo con mucha responsabilidad y compromiso mis labores. Yo tengo como principio que los principios son conductas. Y en economía hay unas conductas típicas en todos nosotros que se conocen como los principios de la economía. Y están, digamos, divididas en tres bloques. Unas conductas de cómo nosotros tomamos decisiones. Los individuos, ustedes, yo, cualquier persona en una sociedad. Otro bloque es cómo interactuamos entre los tres agentes. ¿Me recuerdan cuáles son los tres agentes de la economía? ¿Recuerdan cuáles son los tres agentes de la economía? Míralos, cabe decirlos. Familias, que son las que demandan bienes y servicios. Empresas, que son las que producen bienes y servicios. Y Estado, que es quien regula y organiza y normatiza todo el funcionamiento de la economía. Bueno, entonces ese segundo bloque es cómo interactúan los individuos y se refiere a cómo interactúan los agentes. Y el último bloque de esos principios y de esas conductas es cómo funciona la economía en su conjunto. Miremos los primeros, porque la tarea que hice, conózcalos, investíguelos, léalos, ¿sí? Y después escoge 4 de esos 10 para que los expliquen de manera muy argumentada, para que, dice la tarea, debe explicarlos, ¿sí? De manera argumentada en una relatoría. Bueno, el primer principio, los individuos se enfrentan a disyuntivas. Hoy había una compañerita ahorita que se enfrentó a una disyuntiva, ¿cierto? Dijo, no sé si quedarme aquí o irme para la otra web. Eso es una disyuntiva. Y nosotros diariamente, a todo el mundo casi que nos enfrentamos a disyuntivas. Las disyuntivas son que tenemos que tomar una decisión frente a varias opciones. Y nosotros siempre nuestras decisiones las tomamos frente a varias opciones. Eso es un comportamiento real y normal en todos nosotros, y especialmente en el sentido económico. ¿Sí? Tengo que ir a trabajar, pero no sé si irme en transporte público o irme en un Uber o en un taxi. ¿Sí? ¿De qué depende esa situación? Tengo que mirar por qué, por qué debo decidir entre esas dos cosas. Tengo que decidir, cuando me explicaron a mí esto hace casi 50 años, decía el profesor, ustedes tienen que decir hoy
Si compran este libro que tienen que leer, o el fin de semana se van de rumba. Ustedes verán, ¿sí? Es una disyuntiva y tenemos que tomar la decisión. Y eso lleva al segundo principio, que es que el costo de una cosa es aquello a lo que se renuncia por conseguir. Entonces, en ese ejemplo que nos ponía el profesor de 50 años, nosotros decíamos, si tomamos una, hay un costo que asumimos de lo que no tomamos. Si yo compro el libro, ¿cuál va a ser mi costo? Que no me voy a divertir el fin de semana, porque la plata me la gasté en el libro, ¿sí? Y si decidí gastar la plata en el libro y no comprar el libro, ¿cuál es el costo? Que no voy a tener el material para estudiar. Entonces, siempre que uno, frente a una disyuntiva, se decide por una, la que desecha, ¿sí? Tiene un costo, ¿sí? Tiene un costo. Y eso nos lleva al tercer principio, que dice, las personas racionales piensan en términos marginales. Pensar en términos marginales es en cuál va a ser la utilidad que voy a obtener adicional, ¿sí? Porque comprarle el libro por sí, no. La utilidad que voy a tener del libro es el aprendizaje. Irme de rumba no voy a aprender y yo el día de mañana cuando salga profesional necesito tener conocimientos para defenderme laboralmente. Entonces, la ganancia adicional que voy a tener de esa decisión, que era comprar el libro, era aprender y tengo que tomarlo en términos marginales. ¿Qué voy a ganar adicional por haber escogido esta opción? ¿Sí? Entonces, ese es el tercer principio. Nosotros siempre que tomamos las decisiones, tenemos que tomarlas de manera racional. Racional tiene que decir razonable, ¿sí? De manera razonable, pensando en lo que voy a ganar adicional. Bueno, y el cuarto principio es que nosotros respondemos a incentivos, ¿sí? Entonces, y eso me lo da esa ganancia adicional, ese término marginal, me lo da, ¿sí? Porque voy a estar incentivado a algo para tomar esa decisión. Cuando ustedes analicen esos cuatro principios frente a su vida, ya van a darse cuenta que así operamos, que tenemos decisiones que tomar frente a una o más opciones que podemos tener para resolver una situación. Segundo, que la opción que no tomemos va a representar dejar de ganar algo necesariamente. Y tercero, que la que tomé, la tomé de manera razonable en función de lo que me voy a ganar adicional por haber tomado esa decisión. Y en cuarto, porque lo tomo porque es que para mí significa algo importante. Tengo un incentivo, una motivación para haberla tomado esa decisión. Bueno, claro, esos primeros cuatro, Sí, profe. ¿está claro? Ok, bueno. Ustedes me regalan para una evidencia un momentico si pueden prender la cámara. ¿Pueden? Gracias, Vanessa. La idea es que como tenemos que tomar evidencia del desarrollo, no solamente es la grabación, sino de pronto unas imágenes de eso. Laura o Karen, ¿pueden prender la cámara o no? Nidia, buenos días, ¿me escucha? Buenos días. Buenos días. Listo, ya voy a tomar la evidencia ahí. La guardo por aquí. Nidia, cuénteme una cosita. ¿Ha tenido oportunidad de leer el material, ver la grabación de la web? ¿Tiene alguna duda, inquietud sobre los temas de aprendizaje de esta unidad? Tiene el micrófono cerrado, Nidia.
Buenos Nidia, días, profesor. buenos No, días. señor. ¿No Buenos días. ha, Sí, no ha abordado todavía ningún aprendizaje, ni los referentes, ni ha visto la web o el material de apoyo? sí, señor, sí los he podido ver, pero no tengo Inquietudes. ninguna duda. Bueno, entiendo que ha ido ya leyendo, estudiando, ¿sí? Hasta ahora no tienen inquietudes. Sin embargo, estamos haciendo un repaso de los conceptos como para fortalecer lo que hayan podido haber ya leído, de lo que hayan estudiado, y porque algunos de los estudiantes que hoy están, pues apenas están abordando el aprendizaje. Todavía estamos a mitad del tiempo para esta actividad. Bueno, otra pregunta, Nidia, rápidamente. ¿Ya registró la asistencia? Sí, señor. Sí. Bueno, voy a mirar si efectivamente está la asistencia. Porque es importante que tengamos esa asistencia para efectos de la trazabilidad que me... Nidia Rosa Contreras, correcto, sí, ya la veo por acá. Bueno, estábamos explicando los principios, Nidia. Cuando usted ingresó, ya hicimos una explicación de los 4 principios primeros, de cómo nosotros actuamos. Todos los seres conformamos la economía. Recordemos que somos uno de los agentes de la economía. El segundo bloque tiene que ver cómo interactúan los individuos. Los individuos tienen una manera de comportarse entre nosotros los 3 agentes y nos dicen que en esa interacción, el quinto principio del comercio es una manera de mejorar el bienestar de todo el mundo, ¿sí? ¿Y el comercio qué es? Es el intercambio de bienes y servicios entre empresas y familias que son las que consumen o demandan bienes y servicios. Pero la manera organizada del comercio, ¿sí? Y la capacidad de proveer bienes y servicios, obviamente nos lleva a que tengamos bienestar. Ustedes de pronto habrán conocido sitios en donde van de viaje, un pueblito, porque es muy bonito, porque esto, aquello, y van y preguntan por algo, no, no, aquí no lo tenemos, no lo tenemos. Entonces, eso demuestra que está faltando algo allá en el comercio de ese bien, y eso va en detrimento del bienestar de la población, ¿sí? Entonces hay poblaciones muy alejadas que por su situación geográfica, por malos caminos, el comercio no es muy pujante y eso mejora el bienestar. ¿Ustedes de dónde son? Pele Barbosa, ¿de dónde son? Barbosa. Yo pues vivo en una vereda de Río Blanco Alto, esto pertenece a Landazuri Santander. Bueno, ¿cuál Buenísima vereda, es, Blanca. Es súper. y cuál es el municipio de toda esta provincia, sí, en donde hay más bienestar por el comercio que hay? ¿Cuál de todos ¿Cómo los así? municipios? ¿Dónde es la zona más comercial? El municipio por la actividad comercial que hay. ¿Cuál del ¿Cómo? municipio, aquí en Perdón, no la lo logré provincia? escuchar. ¿Qué nos dice el principio? Que el comercio mejora el bienestar de todo el mundo, ¿sí? Entonces yo pregunto, ¿cuál es el municipio aquí en la provincia de Vélez que por su comercio, ¿sí? Brinda ese bienestar? ¿Cuál es el municipio que ustedes ven que tiene un comercio abundante, organizado? Barbosa, profe. Barbosa, ¿sí? Eh, Tiene esa característica económica de un comercio organizado, abundante, creo que consigue de todo, ¿sí? Y por eso los habitantes de casi todos los municipios van a Barbosa, ¿sí? A conseguir una u otra cosa, o por lo menos a encargar
Si va para Barbosa, consígame esto porque es que aquí en el pueblo no se consigue. Si va para Barbosa o van a Barbosa y tiene esa dinámica y por eso también el crecimiento tan acelerado que ha tenido Barbosa. Yo vivo en Barbosa hace casi 45 años y el Barbosa de cuando yo llegué a Barbosa es totalmente diferente en su crecimiento de comercio y en su crecimiento poblacional. Y se volvió el foco de comercio. Los otros municipios poco a poco han ido creciendo en ese comercio. Pero Barbosa y eso le da bienestar, no solamente a los de Barbosa, sino a los demás, porque para su bienestar allá consiguen las cosas. Y eso es un ejemplo de ese principio, que el comercio puede mejorar el bienestar de todo el mundo. Es algo, digo yo, muy lógico, ¿sí? Cuando no hay comercio en una población, en un municipio, ¿sí? En una zona, pues el bienestar no es lo mismo que en otro donde sí haya un comercio pujante, organizado, abundante, de todo. Algún amigo me decía, es que Barbosa es como un Bogotá chiquito, ¿sí? Hay de todo, lo bueno y lo malo. Bueno, el sexto principio dice, los mercados son un buen mecanismo para organizar la actividad económica. Esta actividad de comercio, pues es el mercado. Y ese, y ese sistema de comercio, pues se convierte en una manera de que se puedan realizar las diferentes actividades económicas. Lo vemos también porque cuando se organizan, por ejemplo, los gremios, cuando se organizan actividades mercantiles como las ferias, ¿sí? Que son algunas generalizadas, otras ya muy de cada sector. Y esa es otra manera como interactuamos los individuos, que organizamos nuestras actividades económicas a partir de los mercados. El séptimo principio y último de ese bloque es que el Estado puede mejorar a veces los resultados del mercado. Y lo puede mejorar porque si bien el Estado en el marco del modelo neoliberal, que es el que tenemos ahorita, de que el Estado no debe intervenir en la producción de bienes y servicios, excepto en algunos sectores, digamos que estratégicos para la economía, entonces el Estado no interviene en la producción de bienes y servicios, pero el Estado sí puede regular, normatizar y a veces intervenir, ¿sí? Para mejorar los resultados. Un ejemplo clásico de esto es, por ejemplo, cuando hay escasez de algún producto por efectos climáticos o una plaga, alguna cosa, y un producto que sea clave para la economía, por ejemplo, los bienes, el transporte es clave para la economía, ¿sí? Y en el momento dado que haya una situación crítica que afecte al mercado, el Estado puede intervenir, ¿sí? Para mejorar ese servicio y que se dé el mercado, porque si no hay mercado, ya sabemos, pasa lo que dice en el quinto. Si no hay mercado, el comercio se ve afectado y se deteriora el bienestar de las personas. Lo vimos en el pasado paro camionero. Pero también se puede dar, aparte de situaciones de tipo social, ¿sí? Que afectan el mercado, las que se dan de pronto con mayor frecuencia las de tipo ambiental. Una fuerte sequía, un fuerte invierno, eso afecta la producción de bienes y servicios, especialmente alimentos. Y si un alimento como el arroz, como la papa, se escasean por efectos de esos tipos, ¿sí? Inmediatamente el precio sube y afecta a un indicador, la inflación. Y la inflación afecta a toda la economía porque la inflación es que las cosas se ponen más caras y la platica no alcanza para comprar y entonces dejamos de comprar bienes y servicios, las empresas dejan de vender, al dejar de vender tienen que despedir empleados y entonces se afecta la tasa de desempleo y se desajusta toda la economía. ¿Qué hace el Estado para sortear una situación y mejorar los resultados del mercado porque se escaseó la papa, se escaseó la res? Pues organiza importaciones para volver a equilibrar una producción suficiente, una oferta suficiente para que la gente pueda satisfacer las necesidades de consumo y para que los precios no se suban, porque lo que hace que suba es la escasez. Entonces, para evitar la escasez, importamos arroz, importamos papa.
Importamos carne, lo que haya necesidad. Y ahí es un ejemplo de cómo el Estado puede mejorar a veces los resultados del mercado. Bueno, ese era el segundo bloque. Preguntas, dudas, inquietudes. Recuerden que ustedes van a tener que hacer una relatoría y seguramente les va a servir muchísimo lo que estoy hablando. Entonces, preguntas, inquietudes sobre ese segundo bloque. No, no, señor. Por mi parte, no. El tercer bloque es cómo funciona la economía en su conjunto. Entonces dice que el nivel de economía de un país depende de la capacidad para producir bienes y servicios. También muy lógico. Entre más bienes y servicios hayan, y acordémonos del quinto principio, que el comercio mejora el bienestar. Si hay bienestar, el nivel de vida de un país va en alza, ¿sí? Pero si no hay bienestar, porque el comercio y el mercado no tiene fallas, tiene problemas de diferente tipo, pues el nivel del país decae, el nivel de vida, ¿sí? Es obvio. Bueno, tenemos un ejemplo en el país vecino de Venezuela que la capacidad de producir bienes y servicios se vino al suelo porque nunca se preparó para crisis como la que se presentó política y económica desde hace más de 10 años. De pronto ustedes son muy jóvenes para comprender el problema de Venezuela y lo miran desde un solo punto de vista. Venezuela hasta hace unos 15 años era uno de los países más ricos del mundo por su producción de petróleo. Tenía la capacidad de casi que poner el precio de petróleo. Bastaba con que Venezuela llegara y parara la producción y el precio de petróleo en todo el mundo se pegaba a una elevada y afectaba a todo el mundo, ¿sí? Los ingresos que tenía el Producto Interno bruto, que lo van a ver en siguiente unidad, es la cantidad de bienes y servicios que se producen en el país, el valor de todos los bienes y servicios. Y en Venezuela, el 80% del valor de la producción total del país era por el petróleo. Eso generaba muchísimos, pero muchísimos dólares, los llamaban petrodólares. Y un gobierno con tanta plata, sencillamente no estimulaba la producción de bienes y servicios y la creación de empresas, sino que todo lo compraba y lo daba casi regalado. Yo recuerdo cuando estaba estudiando, fue en el año 77, 78, que de Bucaramanga íbamos hasta San Antonio, Venezuela, a hacer mercado porque era casi regalado. Y hacíamos mercado como para 6 meses todo. Unas pimpinas de aceite grande, bultos de arroz, todo, todo. Y todo lo importaba el Estado y se lo daba a la población casi gratis, porque tenía muchísima plata. Es como esos papás ricos que le dicen al hijo, mi hijo, no trabaje, no estudie, que a usted no le va a faltar nada. Pero el día que al papá le falte plata, dice, ¿y ahora qué hago? Yo nunca aprendí a hacer nada, no estudié, ¿y ahora qué hago? Y eso le pasó al pueblo venezolano. Cuando vino la crisis de los precios del petróleo y además vino un cambio de gobierno que no supo manejar la crisis y un aparato productivo casi inexistente, porque la mayoría de las empresas que habían allá eran empresas de otros países, porque los pollos, los huevos que se comían los venezolanos los mandábamos desde Bucaramanga y desde el norte de Santander, porque la ropa no la fabricaban allá, sino la enviaban las fábricas de confecciones de Bucaramanga y de Cúcuta, y al quedarse un momento dado sin la plata para comprar todas esas importaciones y no tener nada, entonces, ¿qué le pasó al pueblo? No tenía capacidad de producir bienes y servicios, ese octavo principio. Y su nivel de vida se fue al suelo. Y no ha podido salir de eso por, digamos, terquedades políticas de quienes están allá en ese momento. Entonces, el nivel de vida de un país depende de la capacidad de producir bienes y servicios. Por eso cuando habían debates políticos por ahí que es que nos íbamos a volver como Venezuela, yo le decía, no, porque Colombia tiene una capacidad de producir bienes y servicios bajo cualquier tipo de mandatario político. Nosotros no tenemos ese problema. Colombia tiene una infraestructura productiva propia muy robusta y muy fuerte, muy capaz.
y eso nos genera nivel de vida. Si en Colombia el nivel de vida no es tan bueno, no es por la capacidad de producir servicios, es por otras razones. ¿Sí? Y ese es el octavo principio. El noveno es que los precios suben cuando el gobierno imprime demasiado dinero. Es decir, el dinero en una economía, la cantidad de dinero que hay en una economía, esa plata que nosotros tenemos en los bancos, en los bolsillos, sumada de todos los colombianos, toda esa cantidad de plata, ¿sí? Es equivalente al valor de todos los bienes y servicios que se producen en el país. Y tiene que ser equivalente, porque si no, si fuera menor, no podríamos comprar todo lo que se produce. No, faltaría plata. Entonces, siempre la cantidad de dinero que circula en un país es la que necesita el país para, para poder que circule monetariamente el comercio de esos bienes y servicios que tienen todas las empresas en producción. Pero cuando un gobierno saca más plata para otras cosas, produce del Banco de la República, fabrica billetes y lo saca, los precios se suben, porque ese dinero se lo inyectan a la economía, ¿sí? Y hay una presión de la demanda sobre la oferta. La demanda es que la gente entonces puede comprar más bienes de los que se ofrecen y los precios se suben. Y por eso hablan que los precios suben. Quiere decir que se sube, va a haber inflación, los precios en general suben. Eso se ve en zonas donde hay mucha circulación de dinero, zonas de economías ilícitas, ¿sí? Como las zonas coqueras, zonas donde la actividad económica es muy pujante. Barranca es una ciudad donde los ingresos de las personas son altos y entonces allá todo es más caro, porque hay capacidad de compra para comprar más caro. Y eso obedece a ese principio. En las épocas doradas de Cúcuta, cuando Venezuela era muy pujante, imagínense que cuando eso nosotros teníamos que dar 17 pesos por un bolívar. Hoy por un peso nuestro ellos tienen que dar un mundo de plata. Entonces, ¿cómo cambió de tener una moneda muy valorizada a una moneda muy desvalorizada? Y entonces Cúcuta, cuando eso, ¿sí? Un venezolano que traía un bolívar, lo cambiaba ahí a la entrada a Cúcuta y una vez tenía 17 pesos por un bolívar. Y entonces eso le da una capacidad de compra muy alta. Y entonces venían a Cúcuta a comprar de todo, estaba lleno de casinos, bueno, era una ciudad muy pujante. Y debido a toda esa circulación de dinero, los precios eran altísimos, era una ciudad muy cara. Esos son ejemplos de ese noveno principio. ¿Por qué se subieron tanto los precios en Venezuela? Es hiperinflación, porque cuando no hubo más entrada de petrodólares, entonces el gobierno decidió fabricar dinero. Y por eso se presentó esa hiperinflación, que es una inflación de 10.000, 100.000, creo que hasta de 1.000.000% se le subieron los precios en Venezuela debido a que empezó a imprimir dinero, más allá del dinero que servía de respaldo a la producción, del valor de la producción de allá de Venezuela. La ul- el último principio tiene que ver con que la sociedad se enfrenta a una disyuntiva a corto plazo entre inflación y desempleo. ¿Qué es eso? Inflación sabemos que es que suben los precios. Desempleo es que hay demasiada gente buscando empleo. Entonces, si un gobierno trata y disyuntiva es porque tiene que decidir en el corto plazo en tener una inflación bajita, ¿sí? O, o un desempleo bajito. Si baja el desempleo porque sus políticas públicas son muy exitosas, quiere decir que hay más gente con plata. Y si hay más gente con plata, ¿qué pasa? Tienen capacidad de comprar más. Eso presiona la demanda, hay mucha gente más demandando cosas sobre la oferta y en el corto plazo los precios se suben hasta que la oferta nivela esa mayor demanda. Sabemos que si hay mucha gente comprando algo y poca gente vendiéndolo, los precios son altos. Y hasta que los que venden no nivelen, pues va a haber ese problema de desequilibrio. Entonces siempre los gobiernos dicen que hay que bajar el desempleo, pero no hay que bajarlo mucho porque si no se nos dispara la inflación y nos crea otro problema, que es que la gente después ya no le alcanza la plata. Pero eso ocurre es en el corto plazo, mientras se hacen los ajustes económicos. Pero los gobiernos siempre tienen que estar eh, pendientes de qué es mejor.
mantener una inflación alta con un bajo desempleo o un desempleo alto y una inflación bajita. ¿No? Tienen que decir qué es mejor para la economía. Esos son los 10 principios de la economía. Yo sé que de pronto este último bloque es como el más, y sobre todo los 9 son más difíciles de entender. Apenas están empezando ustedes a estudiar estos aspectos de economía. Por eso les pregunto, ¿hay comprensión del tema? Sí, señor. Doctor, yo tengo como una inquietud ahí, una duda. Bueno, si el dinero se produce y obviamente hay algo que es la inflación y todo eso, uno de pronto diría, si el dinero se produce, ¿por qué tanta pobreza? Bueno, pues en algunos casos, pues tampoco se puede decir que los precios de los productos pueden ser tan baratos, porque es que el gobierno, el Estado también necesita ingresos, y si los precios de los productos fueran muy baratos, pues todo el mundo recurriría a ellos, los podría obtener en exceso y pues ya serían demasiado escasos a lo que todas las personas ya no tendrían acceso a ellos porque serían muy escasos. Pero digo, si el dinero se produce, ¿por qué tanta pobreza extrema en Colombia? Porque es que uno mira situaciones de verdad que uno le parte el alma a ver niños sin comer, sin vestir, sabiendo que pues se puede, si una ayuda del Estado se puede ayudar a ciertas personas. Hay veces se ayuda a personas que no lo necesitan y como que los que pagan son aquellos que más necesidades tienen. Esa ha sido la pregunta de toda la vida. ¿Por qué hay pobreza? ¿Por qué en otros países no hay pobreza? Y es la distribución de la riqueza. Está mal distribuida. El país tiene riquezas y muchas. Incluso a veces, yo siempre lo he dicho, el país tiene países que consideramos desarrollados donde no hay más pobreza, tienen menos recursos que nuestro país. Pero el problema se debe a la manera como se distribuye la riqueza. No se puede entender que el 80% de la cantidad de tierra esté concentrada en un 10% de propietarios. Es decir, muy pocas personas tienen la mayor cantidad de tierras. ¿Sí? Muy pocas personas eh, ganan muchísimo más que lo que ganan otras personas. Pero eso es por culpa de los gobernantes que hemos tenido. ¿Sí? Eh, Hemos tenido, digamos así, unas decisiones políticas en cuanto a que se ha privilegiado, ¿sí?, el crecimiento económico de los empresarios en detrimento de los asalariados. A mí no me gusta porque una me dice, usted es comunista, usted es izquierdista, usted es socialista. Pero hace unos 20 años, una lucha, digamos, por salarios, nos decía que los colombianos empezamos a ganar horas extras nocturnas a partir de las 6 de la tarde. Y un señor presidente dijo, no señor, a partir de ahora las horas extras nocturnas se pagan a partir de las 10 de la noche. ¿Sí? Entonces, ¿para qué? Que para que los empresarios tuvieran menos gastos y ganaran más, porque con eso iban a crecer y a generar más empleos. Y eso nunca se pudo probar que efectivamente ese sacrificio que hicieron los obreros, los trabajadores que trabajan hasta las 7, las 8, las 9, las 10 de la noche, ¿sí?, sacrificaran ingresos para que ganaran más los empresarios. Entonces son decisiones políticas mal tomadas. Ahorita en la reforma laboral de ahorita, y no es que esté haciéndole campaña a este presidente, ni mucho menos, ¿sí?, está tratando de volver a recuperar eso. Y usted sabe que la pobreza también es plata. Y si a mí antes me quitaron de mi sueldo 200.000 y ahorita me van a dar 100.000, me va a quitar un poquito más de la pobreza que estaba viviendo. De la corrupción es otro de los factores de la pobreza. Cuando le dicen hay un programa de el PAE, lo de alimentos a los niños, y dedican 1.000.000.000 para un municipio por dar alguna cifra, sí, pero se roban 800, son 800 millones de comida menos para los niños, o para menos niños. ¿Sí me entiende? Es política. Nuestros problemas de pobreza no es por recursos, los tenemos, es política. Cuando se decide dar unos subsidios a los agricultores y no se dice a qué tipo de agricultores, y el subsidio es más grande para los más grandes y
y menos subsidio y menos cantidad para los más pequeños, se está privilegiando al gran capital y no al pequeño, y el productor agricultor es el que no va a tener esas oportunidades. Entonces, todos son decisiones políticas que se han tomado, que llevan. Algunos dicen que filosóficamente esas decisiones políticas tienen un sentido, y es entre yo mantenga a la gente más ignorante y más pobre, más dominio voy a tener sobre la gente, ¿sí? Algunos dicen eso, ¿sí? Y, y uno mirándolo puede que tenga sentido. Entonces, a eso se debe, a que la pobreza en nosotros es estructural, pero no de recursos, y estructural política. Bueno, Bueno, tutor, en ese caso sí tiene mucha razón usted. Nosotros mismos escogemos a nuestros gobernantes y pues nosotros mismos en cierta parte somos culpables. Bueno, pero en otro caso yo sigo con el tema, ¿qué pérdida tendría el Estado, por ejemplo, en ayudar a algunos departamentos o estados, por ejemplo, como La Guajira, que en algunas partes sí, uno dice sitios turísticos y la mayoría de gente piensa que La Guajira es un sitio turístico hermoso, pero si vamos más allá, miramos que hay mucho más y es un problema más allá y no es todo tan bonito que simplemente como ir a un lugar turístico. Hay muchas personas con muchas necesidades allá. ¿Qué pérdida tendría el corrupción. Estado si imprimiera dinero ir a ayudar a esas personas en Sí. una colaboración? La Guaira es uno de los departamentos más corruptos. Mire, las zonas más deprimidas, Chocó, La Guajira, los territorios nacionales, ¿sí? Son donde mayor corrupción hay, ¿sí? Puede el gobierno inyectarle mucha plata, pero si se la roban, seguirán en las mismas cosas. Entonces, vuelvo a lo mismo en ese momento. Todo es a que haya una voluntad política, ¿sí? Y una conciencia política de realmente querer ayudar a las personas más deprimidas, ¿sí? Ese es el mayor cáncer que puede tener y que está incrementando o por lo menos afectando mucho los niveles de pobreza, es la corrupción. Ese es el problema. Bueno. Principios entendidos, pasamos al siguiente punto. Resulta que la economía se divide en dos, economía positiva y economía normativa. La economía positiva es la economía que describe los hechos tal y como suceden, ¿sí? En estos días se vio que subió la tasa de cambio, que es el valor o la cantidad de pesos que tenemos que dar por un dólar. Eso es y lo describen porque sencillamente el mercado y el estudio que se hacen de cómo transcurrió la compra y venta de dólares demostró que hay más gente comprando que vendiendo y eso se sube el precio, ¿sí? Entonces es un hecho, ¿sí? Nos dijeron que en el mes de agosto la inflación había sido cero, se estancó. Eso es un hecho porque a partir de estudios que hace el DANE todos los meses del IPC, índice de precio al productor, que es lo de la canasta, al consumidor, que es lo de la canasta familiar, que miran cómo se comportaron los precios de un mes a otro, dijo que no habían ni subido ni bajado en el promedio general de todos los bienes de la canasta familiar. Puede que hayan unos subido, otros bajado, pero en el promedio no. Eso es un hecho, ¿sí? Estaba hablando del impacto económico que causó eh, cierta situación de la economía, ¿sí? Cómo está impactando a la costa, las altas tarifas de la energía, ¿sí? Eso es un hecho. Entonces, todos esos hechos que suceden diarios en la economía, al describirse, hacen parte de lo que es la economía positiva, pero quedan ahí, solo se describen. Y esos hechos pueden ser de dos tipos: hechos de afectación o de impacto global de la economía o solo a un solo sector, especialmente a las empresas o a las personas. Y eso es lo que determina que haya una teoría micro y una teoría macro. Entonces, cuando a mí me dicen es que están subiendo los precios del combustible, ¿sí? Es de la micro, porque es de un sector, de un bien en la economía. Si me dicen que cómo está evolucionando el precio del café, que está muy bueno en estos momentos, ¿sí? Porque venía
cómo ha crecido, cómo tanto por ciento creció con respecto a un año, con respecto a 2 años, todos esos estudios, y eso describe cómo ha sido la evolución de los precios del café y por qué estamos ahorita tan alto y qué expectativas pueden haber por el futuro. Es un hecho de microeconomía, no es nacional, es solo producto. Pero si me hablan de que el desempleo va bajando, va subiendo, es desempleo global y es un hecho de macro. Entonces, uno puede, cada hecho que sucede en la economía, eso es lo que le piden, que miren 3 hechos en la economía, consultando periódicos de tipo económico como La República, la revista Portafolio, los boletines del Banco de la República, en fin, cualquier noticia económica que usted vea en la televisión o que la consulten en internet. Ustedes la describen, dicen esto es de microeconomía o dicen es de macroeconomía y cuáles son los efectos que puede tener o el impacto en la economía. Por ejemplo, yo acabo de hablar que el precio del dólar iba subiendo, ¿sí? Ese es un hecho, porque el mercado así se ha venido comportando en la última semana. Eh, ¿Qué impacto tiene que suba el dólar? ¿Qué creen ustedes? Si sube la tasa de cambio del dólar, ¿tiene algún impacto, por ejemplo, para ustedes, para el ciudadano común y corriente? Yo pienso que sube la canasta familiar, el precio de la canasta familiar. ¿Por qué? ¿Por qué piensa que sube la canasta familiar? Porque sube o sea, sube el costo de la producción, entonces aumenta su precio, pienso yo, ¿no? ¿Pero de cuál producción? Se puso el dólar más caro, entonces la crema Colgate va a subir. ¿Sí? Lo Tiene sus afecta. servicios. O Pues sea, bienes y servicios son muchos, pero usted tiene razón. Lo que pasa es que no he encontrado cómo explicarte. ¿Sí? Resulta que nosotros importamos, quiere decir, compramos en el exterior con dólares, ¿sí? Materias primas o insumos. Por ejemplo, abonos, qué sé yo. ¿Sí? Se compran. Para producir zapatos se compran unas tintas especiales que no se producen en el país para recolorear el cuero, pongamos, ¿sí? Entre más caro se ponga, más pesos tengamos que dar por cada dólar, esas materias primas que necesita la industria, el sector agrícola, las vamos a comprar más caras y entonces suben los precios de los bienes y servicios, de lo que tú dices, ¿sí? Pero es por eso, porque nos toca para comprar eso. Y hay productos terminados, entonces compramos televisores, compramos otras cosas que no se producen en el país, que son de la canasta familiar, pues yo no recuerdo si los televisores, la nevera, todo esto que importamos, se producen, algunos son importados, otros no, entonces también afecta. Pero, por ejemplo, calzado de marca, ¿sí? Que es vestuario, que es de la canasta familiar, se puede subir de precio porque sale más caro. Si dentro de la canasta familiar está el consumo están los celulares, entonces los celulares van a llegar más caros. Si dentro de la canasta familiar están los computadores, van a llegar más caros. Entonces, eso así es como impacta. Entonces, yo tengo que analizar muy bien ese hecho que voy a describir, entenderlo, comprender lo que es ese hecho y qué efecto, ¿sí?, va a tener sobre la economía. De eso se trata la tarea. Y si ese hecho es micro o macro. Por ejemplo, el que suba la tasa de cambio es de tipo macro. ¿Por qué? Porque afecta al conjunto de la economía, ¿sí? Importar las tintas no va a afectar a los zapatos que compran, van a subir los zapatos que compran solo los de Bogotá y el resto del país. No, porque la fábrica distribuye para todo el país y es a todo el país que le va a subir el precio del calzado por esa tinta más cara que se compró o en fin, una suela que no se produce aquí en el país, alguno, qué sé yo. Pero es por eso, ¿sí? Entonces no sé si le queda claro. Se preguntarán entonces qué es la economía normativa. Si esta es la que describe el hecho, y puede ser un hecho de nivel micro o de nivel macro, que es la economía normativa, y dice política económica, porque la economía normativa es la que revisa ese hecho y trata de generar una situación, porque esos hechos pueden desequilibrar. Me explico. Cuando se presentó la pandemia, la tasa
a raíz de que confinamos todos y muchas empresas cerraron, la tasa de desempleo se elevó. Y entonces el DANE dijo, mire cómo va creciendo el desempleo mes a mes por efecto de la pandemia. Hay menos consumo, hay más empresas cerradas, que echaron la gente, las cosas, ¿sí? Y ese es el hecho, se describe, pero se queda ahí como le dije hace un momento, los hechos se describen y no pasan de ahí. Pero no, un Estado no puede decir, ah, bueno, va subiendo el empleo fresco, no pasa nada. No, si va subiendo el empleo, tengo que hacer algo. Y ahí es donde la economía normativa es, de hecho, la economía normativa se describe como cómo debe ser la economía. Y la economía no debe ser que haya mucho desempleo. Entonces viene la política económica. ¿Qué hizo el Estado en pandemia para darle solución o para intervenir ese problema que se estaba presentando en pandemia del desempleo? O sea, trabajo virtual. Solucionaba en parte, puede ser, pues se acuerda que empezó a dar el ingreso solidario, Sí, sí, porque es que resulta que un desempleado no consume y al no consumir afecta a la empresa porque no vende la empresa y la empresa que no vende tiene que despedir empleados y eso hace que se suba aún más el desempleo. Entonces vamos a evitar eso, que si estoy controlando el desempleo, yo necesito es que las empresas mantengan los empleos y para que mantengan los empleados necesito que la gente tenga plata para que compre los productos de esa empresa y entonces les voy a dar plata, ¿sí? Y se dio el ingreso solidario. Entonces es una política que se llama política de renta. Hay cuatro políticas económicas, que es la de renta, la fiscal, que es ingresos y egresos del Estado, la de comercio exterior y la monetaria. Y entonces sencillamente el gobierno sacó unas políticas que mejorar los ingresos de los colombianos. Este gobierno tiene una política de mejorar los ingresos colombianos de muchas formas. En la reforma pensional, por ejemplo, aumentó el ingreso para los adultos mayores de 80.000 a 250.000, algo así, ¿sí? Y eso es para generar consumo, porque quien recibe una plática adicional, general, ustedes son de gratuidad y es política de rentas. ¿Qué le están dando a usted? Le están dando para que pague la matrícula, solo que el gobierno la pague directamente a la universidad, porque eso permite que usted no dedique plata de su ingreso de estudio y deje de comprar cosas. ¿Sí me hago entender cuál es el efecto que tiene, por ejemplo, la gratuidad? De que a ustedes los libere de gastos y esa plata entonces del gasto en educación para que le dediquen a gastos en otras cosas, ¿sí? Y eso dimensiona la economía, porque usted más gasto y usted, si tienen subsidios de lo que se llama, antes se llamaba, que le dan a los estudiantes. Muchos de renta joven. ustedes. Ahora se llama renta joven, ¿sí? Antes se llamaba joven en acción, creo. Ahora se llama renta joven. ¿Para qué el gobierno le da renta joven? Para que usted mientras está estudiando compre cosas que necesita. Entonces, eso son políticas. ¿Y para qué son las políticas? Para ayudar a combatir o mejorar los niveles de desempleo, ¿sí? Porque de pronto constantemente el gobierno está midiendo el desempleo y busca cómo mejorarlo. Entonces, hay noticias económicas que que son de ese tipo, son micro, macro, y sabemos que la economía normativa son las políticas, que son las acciones que toma el gobierno para tratar de equilibrar la economía o mejorarla. Pregunta sobre esta parte de la tarea, de ¿Y tres cuál hechos, sería, señora. cuál sería un ejemplo de micro? Perdón, no está entrecortado, igual que. ¿Cuál sería un ejemplo de micro? Mm, No le escucho bien. ¿Cuál sería? Pero no le escuché más. Aló, 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 ¿ninguno me escucha? Sí, profe, creo que la Sí, compañera dijo que cuál señor, sería creo un que ejemplo. preguntó que cuál sería un ejemplo de micro. Un ejemplo de micro, cualquier hecho económico que afecte a un sector, un producto o al consumo. O sea, micro, ustedes lo van a ver en la unidad 3, que micro tiene que ver con el mercado. ¿Y el mercado entre quiénes se da? Entre empresas
y familias. ¿Se acuerda que yo le dije al principio que nuestra política que nos metieron hace 30 años es que el Estado no intervenga en los mercados y eso se lo deja solamente a las empresas que produzcan los bienes y servicios que la familia necesita? Entonces, todo lo que tiene que ver con el mercado es la interacción entre empresas y familias. Claro, revisadas, reguladas, normatizadas por el Estado, pero lo que es el mercado, producir bienes y servicios y consumir bienes y servicios por parte de la familia, eso es micro, ¿sí? Entonces no tiene la connotación de todo. Entonces, por eso yo le decía, es que la noticia es que Avianca subió los pasajes aéreos. Eso es una noticia. Sí, impacta porque a las personas les cuesta más, gastan menos en otros bienes y servicios, afecta a las empresas y todas las cosas, pero es de una empresa o de un servicio, ¿sí? No hablemos de Avianca, digamos que los pasajes aéreos de todas las líneas subieron, ¿sí? Esto está afectando a una empresa, es de mercado, ¿sí me entiende? Digamos que micro es que lo que dije hace un rato, el precio del café está por la nube, más de 2 millones de pesos la carga. Esa es una noticia buena para la economía, pero es nivel micro, porque es de un solo sector de la economía, de los caficultores. ¿Sí? Eso es micro. Todo lo que sea de mercado, noticias de empresas, noticias de familia o hechos de empresas o familias, eso es micro. ¿Cuáles son las de macro? Las que impactan a nivel nacional. Entonces, la inflación, que es para todo el país, la tasa de cambio, el desempleo, las tasas de interés general de la economía, esos son de tipo macro. Paola, buenos días. Ya estábamos casi terminando, Ay, pero bienvenida. qué pena, profe, pero tuve problemas para ingresar. Ah, no, no te preocupes. Ay, mejor dicho, yo con ganas de ingresar a la reunión y no había, pero no, Bueno, mejor. pero yo veo que registró asistencia, ¿sí? Y Sí, bueno, ya estaba explicando lo de los es que el principios, candidato, señora. Aló. sí, alcancé a dar la asistencia, cuando ya iba a ingresar se volvía a caer. Mejor dicho, aquí llevo quién sabe cuánto rato tratando de ingresar, profe, qué pena, de Bueno, verdad. importante es que llegó y bueno, y se la colocó al tanto. Bueno, profe, gracias. Explicamos lo de los 10 principios, yo ya pues lo había explicado en la web, es la misma explicación, y explicamos también un poco de lo que es la economía al principio, porque es una ciencia, de qué se ocupa la ciencia económica, porque es importante, porque nos toca a todos, todos los días nosotros tenemos actividad económica, tomar el bus, comprar una gaseosa en la tienda, todo medicamento, todos los días pues, somos agentes económicos activos diariamente, todos los días, ¿sí? Entonces explicamos por qué la economía, los agentes de la economía, empresas, familia, Estado, y nos puntualizamos en esas conductas propias que tenemos como personas, como conjunto de agentes, que es el segundo bloque de los principios, y al nivel general, que es el último bloque. Pues eso también lo podrá ver en la grabación, la explicación, lo mismo que en la web. Y por último explicamos cómo es la división de la economía, que la economía pues se basa en que hay dos partes, la positiva que es los hechos que ocurren y que los describe esa economía positiva y que esos hechos pueden ser a nivel de mercado, empresas o familias, y la economía normativa que es la que trata de corregir o aprovechar los hechos económicos que se dan. Y ahí terminamos. Estamos, final, cuando entraste estábamos dando un ejemplo de aspectos económicos que suceden a diario micro. Me explicaba, por ejemplo, que el café subió estos días, o que la tasa de cambio subió, o que la inflación de agosto se estabilizó en cero. Esos son hechos económicos. Entonces, que la sugerencia es que investiguen en revistas económicas, en revistas económicas, en periódicos, en periódicos, hechos o noticias que ustedes puedan describir
clasificarla si es micro o macro y medir qué impacto puede tener la economía. Alcancé a explicar que el impacto de que el dólar suba tiene un impacto en que todas las materias primas importadas o productos terminados importados pues van a subir de precio y eso es inflación y eso afecta a la economía en general. ¿Sí? Entonces así, coger noticias, analizarlas bien, comentarlas, decir de qué tipo son y cómo impactan la economía. Recuerden, todavía estamos a 12 días, pueden empezar a hacer lo más pronto posible sus avances para orientarlo, decirle, comprendió muy bien, perfecto, qué bien que entendió, déjelo así para el trabajo final, o decirle, no, todavía le falta, es como por otro lado, ¿sí me entiende? De eso se trata el acompañamiento nuestro, de que ustedes estudien, pero también que nosotros vayamos haciéndole seguimiento y acompañamiento al estudio. No sé si alguien más de los que estaban tiene alguna inquietud. Karen, Laura, Onidia o Vanessa. ¿Te lo he explicado? Yo espero ahorita, si alcanzo a descargar la grabación, se las envío. Señora, Es Vanessa, que, sí, señor, yo no, o sea, no entiendo qué quiere decir con relatoria sustancial. relatoría sustancial. Relatoría, pues ustedes vieron que les enviamos un formato, ¿cierto? Para hacer la relatoría, que es un escrito. Pero cuando es sustancial, es que tenga sentido como económico, que tenga que ver con lo que estoy, como hablas con otra relatoría de periodos anteriores. Entonces, relatoría, ¿sí? Es que pasó un hecho económico y el estudiante llega y escribe en la primera línea el hecho y luego dice, pero es que eso se debe porque como este gobierno es un gobierno corrupto, como no sé qué, y extienden 10 frases más dedicado a otra cosa que no tiene que ver con el hecho puramente económico, es un análisis ya personal, muy subjetivo del estudiante y se sale realmente del tema, ¿sí? Que sea muy concreto con lo que se le está preguntando. Sustanciales que realmente uno diga, oiga, tiene sustancia en el sentido de la disciplinidad de lo económico, ¿sí? No va más allá. Y que, por ejemplo, aquí que el señor de la esquina tiene un contrato y ese señor uno lo ve que se roba y empiezan a hablar uno un poco de cosas que sí tienen que ver como con el tema, pero no es el foco del tema. A eso se refiere con sustancial, muy bien argumentada sobre el hecho económico. A concreto, que no se desvíe de otro lineamiento, mejor dicho. Sí. Él puede tener razón en todo lo que dice, pero no es lo que se está preguntando. Ok, ¿Listo, profe, Vanessa? gracias. Pues, bueno. Entonces yo creo que si no hay más duda e inquietudes, pues la recomendación es estudien mucho. No aprendes estudiando. Y como les decía, desde el primer día tiene material de estudio, los referentes bibliográficos, material de apoyo, la web, CIPAS, los CIPAS de primera matrícula que hizo la profesora Henley, que si no pudieron asistir